Pues muy buena gente y bienvenidos a Final Fantasy XVI. Antes que nada, muchísimas gracias, ya somos 200. No me lo creo, la verdad. Estoy contentísimo de que estéis apoyando, bueno, el contenido que hago y tal. Estoy contentísimo de que os esté gustando, de que las mejores que le estoy metiendo al canal estén dando sus frutos. La verdad, muy contento y muy agradecido con vosotros, con los que seguís el contenido, con los que les está gustando. Y, y bueno, he grabado un videíto explicando por encima algo que extenderé, ¿vale? El videíto será para pasado mañana, ¿vale? Para mañana tenéis un vídeo especial de los 200 subs, aunque ya somos 203, o sea, esto va creciendo, me encanta. Para los que os vayáis pasando por aquí, por Discord y tal, os iré pasando el... Ay, por Discord, me refiero al... Por el chat y tal, os iré pasando el Discord para que estemos más en contacto y pues podamos charlar fuera de los streams y tal. Incluso alguna vez hacer alguna cosilla especial. Y eso, mañana tenéis vídeo especial de los 200 subs, que ya que lo hemos llegado, pues adelante, vamos a por esos 500. Pasado mañana tenéis un vídeo que es una pequeña guía o un pequeño tip para jugar a Final Fantasy XVI. Más que nada para enfocar al personaje a jugarlo de una manera o de otra. Visto que la gente está diciendo mucho que solo es aporrear botones y que no hay personalización y que no sé qué, pues hemos hecho un vídeo explicando esas cosas, ¿vale? Para que quede claro lo diferente que se puede jugar de una manera o de otra. Se puede jugar a agresivo, se puede jugar a combos aéreos, se puede jugar a parry, se puede jugar a estar más... digamos, a ataques más poderosos pero más lentos y a estar más pasivo en la batalla. Se puede jugar de muchas maneras y todavía no tengo todos los icons, o sea que seguro que se puede jugar de más maneras que las que explico. Pero bueno, eso ya lo extenderemos cuando tenga yo todos los personajes, o sea, todos los icons y demás. Dicho esto, empecemos. Final Fantasy XVI. ¿Qué hicimos el día anterior? El día anterior fue un día de secundarias y de lore. Después de lo sucedido con Titán, pues los personajes se reúnen, están como celebrando un poco, tomándose un poco de tiempo tranquilo para prepararse para lo que vendrá. Mid, la hija de Cid, está como montando un barco volador o un barco, simplemente. Parece que tiene muy buena pinta, la estuvimos ayudando con las piezas. Y también desarrollamos un poquito de historia de Torgal, que nos han dicho que ahora Torgal también canaliza el poder de los Eikon. Bueno, la historia de Otto nos explicó toda su... Por cierto, no sé si se me oye, espero que se me esté oyendo, ¿no? Porque si no... Vale, sí. Pues Otto nos explicó cómo conoció a Cid y se ha vuelto un personaje bastante más importante. Caron también se desarrolló un poquito. Arpócrates también estuvimos hablando con él. Me parece muy interesante ese personaje. En gran medida estuvimos haciendo misiones secundarias, ayudando. Digamos que fue un capítulo más de desarrollo de la propia guarida y del grupo de los rebeldes, de los infames, que de avanzar. Realmente sí que avanzó la historia y me gustó mucho. Por ejemplo, para mí el momento top de ayer fue cuando fueron todos los protagonistas, los que quedan, a la tumba de Cid a guardarle tributo, a decirle que siguen con su misión, que siguen con su deseo, que van a convertir el mundo en un lugar mejor, en un lugar libre sobre todo. Y antes de la siguiente misión se pararon un momento a visitar su tumba y a mí me pareció eso uno de los mejores momentos del juego, la verdad. Sigo pensando que la gente que dice que el juego tiene un bajón después de Titán, creo que está confundida, porque ese bajón lo tiene cada vez que hay una pelea grande. Siempre hay un momento de calma, un momento de poco a poco volver a despertar la historia, ¿vale?
porque narrativamente se tiene que hacer así, si no estaríamos agobiados. Y lo que pasa en esa parte, yo creo que dura lo mismo la parte tranquila, porque ahora ya estamos en marcha y dirigiéndonos al objetivo, que parece ser que el próximo va a ser Bahamut, todo apunta a ello. Y lo que sí que pasó es que en vez de tener, pues como normalmente, 2 o 3 misiones secundarias, de golpe tuvimos creo que 5 misiones secundarias. Claro, eso hizo que ralentizásemos un poco más esa parte lenta que ya es lenta de por sí. Aún así, las misiones secundarias nos han servido para desarrollar personajes. Yo de hecho aproveché, en donde me dieron elección de con quién ir a las misiones, aproveché personajes que todavía no se habían desarrollado mucho, los prioricé antes que los que son más protagonistas, para también desarrollar más personajes y demás. O sea que incluso las misiones secundarias estuvieron bien, porque nos soltaron mucho lore y mucho desarrollo de personajes. Sobre todo ayer hubo muchísimo desarrollo de personajes. Me gustó mucho el directo de ayer, la verdad. A los que nos gusta escribir historias, a los que nos gusta que las historias tengan narrativa buena, buen peso, que los personajes cada uno sea su propio protagonista de su historia, a mí el directo de ayer me pareció genial. Y bueno, ahora ya estamos con... se llama Goethe, el chaval este que es súper grande, que es mercader, que tiene permiso para pasar entre fronteras y tal. Nos está ayudando para que podamos pasar la frontera y llegar al territorio del Imperio Sanbreque. Sin más, nos encontramos en medio del desierto intentando pasar la frontera y ya está. Si veis que no estoy exactamente en el punto que nos quedamos el otro día, de hecho debo de tener un poquito más de puntos de habilidad acumulados, ¿vale? 408. Es porque como he estado haciendo el videíto, lo he hecho desde esta misma partida, como he estado haciendo el videíto este de explicando un poco cómo funciona el personaje y cómo buildearlo y cómo elegir qué le ponemos, qué le subimos y tal, pues he estado, creo que lo tengo todo equipado como siempre, ¿no? El puño, la paliza, el esquive, la subida, el ataque a distancia, y este es el de Ifrit. Vale, sí, lo tengo todo bien puesto. Pero bueno, estaba explicando un poquito cómo funcionaba el tema. Pero bueno, ya está. Sí que voy a decir una cosa en positivo a lo que dice la peña. Que dice, oh, es que esto solo te cambia los stats. Me gustaría que esto, ya que en cuanto a gameplay no te cambia nada, me gustaría que, por ejemplo, el cinturón y el brazalete, pues sí que cambiase. Que fuese una parte como estética, esto de aquí. Aparte de subir stats, que también te subirá, que cambiase estéticamente. Sí que cambia la espada, pero bueno, esto no es necesario que sea estético porque esto es puro gameplay, lo de abajo. Esto es puro apoyar a la manera que tengas tú de jugar, apoyarla. Pero bueno, ya lo veréis en el vídeo que grabé. Mira Torgal. Bueno, empezamos dándole mimos a Torgal porque se los merece y punto. Ya lo veo, galletita. Se va a quedar con hambre ahora. Vale, dicho esto, ya está. Nos vamos... Uy. Creo que no me equivoco, que no tenemos nada que hacer. No. Creo que incluso no tenemos... Debemos de tener alguna escoria, ¿no? Por ahí todavía oculta. Pero bueno. Vamos a darle caña. Llegamos al mercadito Boklat. Wonders from across the water. Come one, Nada, come gente. all. Feast Bienvenidos. your eyes. Good sir, can I interest you in... How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. But you're more than welcome to look. El mercadillo, guapo. Insisto, llevo 10 días ya jugando este juego, hoy es el día 10. La consola no se ha calentado, no ha dado problemas, no ha pasado absolutamente nada.
Lo The digo por Empire's todos unlawful esos and que dicen que illegitimate están explotando las occupation of the consolas. crystalline dominion is still in effect. Vale. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who Vaya. seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. Looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go and find Good, shall we? Go ahead. Está He complicado, must be around here somewhere. Come, taste my peaches. They're sweet as nectar. Melocotones. I'll take the large one. Excellent. Ah, Good. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Ay, Dios. Slow down, Good. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's ¿En gone. serio? We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Joder. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Yeah. You don't think that they might have nicked it, do you? Bueno, le Wouldn't pegamos un surprise espadazo me. al niño. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where. I've got a pal in Bock lad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. Vale, ya sé dónde está. Ya me acuerdo No de time él. like the Pues nos present. estuvimos fijando en los You cartelitos. two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure nothing else is missing. All right. We'll meet you there. Let's keep an eye out for this red chocobo, then. And the other on our purses. It's next to the checkpoint. Out of my sight, wretch. Vale. Ahí está el cartelito. Hostia, me he quedado un paso. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, qué guapa. We're not Parece here for Lulu. that. Then I bid you good day. Oh, wait! Don't go, El. He's me mate. As I Sí, live parece and Lulu, breathe. tío. Goots, what are you doing back in Bocklad? Wadawan. I gather Lady Karen didn't send you. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Ugh. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose la that's verdad. why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain.
Vale. Cuéntame. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders... Ah, puedo leer sobre Eloís. Ahora lo Passes leeremos. have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. Vale. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? Que lo único que están intentando es parar, the ¿no? stolen passes. Ah, falseando. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots's pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and 2 birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion Goods? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. Vale. Insignia obtenida. Vale. The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. Por cierto, el cartelito del chocobo rojo, aparte de ser guiño a que hay chocobos de diferentes colores y demás, el chocobo rojo es el chocobo loco del Final Fantasy XIII-2, que estaba guapísimo montarse, que tenía una música súper loquísima. Pero bueno, es el chocobo loco. Si no, buscad Crazy Chocobo, buscadlo y fliparéis. Ahí, vamos a ver esto. Vale, primero, Mercado Boclat. Asentamiento mercante en la costa noreste de Dalmequia, donde las aguas del estrecho de Auta caen sin pausa desde el gran cráter de las cataratas de Zmekis. Sus calles están repletas de mercaderes que anuncian con brío sus productos a los compradores, que ojo avizor buscan alguna ganga. Boclat conecta con la senda cristalina, el camino que conduce al dominio cristalino, y por ello, en su puesto de control, se vigila estrictamente. Se vigila estrictamente que solo accedan a esta aquellos que cuenten con autorización pertinente. Eloís. Propietaria de las Caravanas Bermejas, una reputada casa de portes de Boclat. Gracias a su ojo para los negocios y su habilidad con los números, Eloís ha convertido el humilde negocio que fundó hace tiempo en el gran éxito que es ahora. Vaya. Jug of snake spit for the road. The caravan stops next to the check. Show them your trailer's part. Are you the furniture maker? Looking for something in particular? Ah, Eloise collared you too, eh? Then I expect you want to know more. She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see?
Less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Goots. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. You should go and have a word with her. Vale. Thank you. We will. You won't find anything of this quality in Twinside. You should come with me to the Dominion. Fish for sale! Fresh sorted and smoked! Can I interest you? Ah, sorry. Message from Eloise, is it? She's asked me to help her. To help you find the pickpockets. Is that so? Suppose I better tell you what I know then. For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the Esta mañana he entranceway. tenido un problemilla muy raro. Se me había desconfigurado el YouTube en las dos consolas. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage. Estaba subiendo vídeos y de golpe ha pasado a estar Whoever's behind this desconfigurado. would Y have ha to sido have made rarísimo. themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. All right then. Questioning children. How hard can that be? You won't find anything of this quality in Twinside. Tight-fisted swine. Excuse me. Do you mind if I ask you something? Can't stop you. I was just wondering if anyone has asked you to do anything out of the ordinary recently. Anything you grown-ups ever ask us to do is shut up and go away. So guess what I'm about to tell you to do? Sorry. Joder, qué borde I'll este leave you niño. alone. Niño, ¿quiere un caramelo? Just leave me alone. Puto niño, tío. Qué guay, tío, los personajes. Do you have a moment? What do you want? What I want is to know who's asking children like you to pick pockets. I don't know. Nobody's asked me. What's picking pockets? Do you get paid for it? No, you get in trouble for it. So if they come calling, you know what to tell them. I picked a hole in my pocket once. Was that bad too? Excuse me. What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. What about? We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, really. But my friend, Honza, he said he got a job doing something dangerous. Sounds promising. We need to find him and ask. Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. Vale. You're very helpful. Va, peña. Tengo una quemada en la espalda del sol. No es ni medio normal. Let me carry your goods. I'm cheap. Porter for hire. Best service. That's that then. She must have met the refugee camp. Let's hope he's still nearby. There are no crystals here. We have to keep A ver.
That big fat donkey was easy pickings. Ah, lo encontramos. You wouldn't have noticed if we'd robbed his boots off him. Yeah. Wish we hadn't handed over the pass, though. Could use one of those things to get out of this dump. Chance would be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Shit, we're in trouble now. What do we do? You two get caught if you want. I'm off. Hunter, where are you going? So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. All right. He can't have gone far. I need to find him before his employers do. Daddy, I'm hungry. Did you see a boy run past? He stole something from a friend of mine. There was a boy ran back there towards the chocobo pen, but... Thank you. Ahí está. Oh, shit. I'm cornered. It's all right, Hunter. I'm not going to hurt you. I just want to ask you some questions. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they? Called themselves the Carstones. They said they'd give me good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but bread doesn't come for free. Didn't come at all half the time, before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. Hunter. You found him then? Jill. Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. You're... him! I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their gill, me and my mates would have starved. Ojo. Cowards. You will not force another child to do your bidding. Wait, we're not... No. Que nosotros no somos. You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. Se piensa que somos nosotros. That brooch. Where did you get it? Master Theo? Goots. ¿Qué me suena más ese Teo? What are you doing with these people? Unless you're the ones my Del sister was dragón, pues. talking about. Your sister? What? ¿Quién es su hermana? Eloise didn't tell us she had a brother. And why would she? I'm just her back and a blade. Theodore, at your service. Sorry about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gill and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hansa's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing. Then we all want the same thing.
Ok. Meteorito. Entonces... Oh, where is it? So, what's the plan? What else? We find the cast stones and we crush them. You get your Perfecto. traders pass back, and I make Boglad a safe place again. Perfecto, me parece bien. All right then. Honza, where are they camped? Don't worry. They'll never know you told us. Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try it this time. Which way were they going? Back down the road towards Leighton's Cleft. To Leighton's Cleft, then. Vale. Leighton's Cleft is to the south, past the camp. Vámonos. That's that then. Tengo otra espada, ¿no? Tenía una espada que no era tan poderosa, pero esta espada antigua. Pero estaba chula. Pero bueno, la que llevo me encanta, así que... ¡Ay! Antes he gastado una ultra poción y no la he repuesto. Luego la reponemos. Buah, tío, esta parte del mapa es increíble, tío. Es increíble. ¿Y ese pueblo ahí? Vamos allá. Una poción. Ah, bueno, un glap, pero está bien. Ojo. Ping, ping, ping. That's the one who's been sticking his nose in our business. You should have minded your own. It's over. A dormir. I doubt these were the ringleaders. But at least we know we're on the right track. Está siendo muy chula, la parte del desierto, muy muy guapa. Desde antes de Titán y lo de después de Titán también me está gustando, De momento, poquitas cosas a quejarme del juego. Get him. This one. More foot soldiers. Fewer now. Vale, ya me imaginaba. Ah, no, pensaba que sería en esta zona de aquí. No sabía que sería aquí. Es raro porque por ahí ya habíamos pasado. Ojo. Not a bad haul today, eh? Aye. Some of our new recruits are natural-born ne'er-do-wells. Especially the little ones. That Hans has got nimble fingers, all right.
It will be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it. Okay. Scum. The leaders of the cast stones, I take it. They don't deserve any mercy, Clive. I wasn't planning on showing them any. We're ready when you are, Theodore. Oh, I'm ready. Fuck! It's that guard from Blockland! Kill him! Kill them all! He visto el de atrás que me estaba a punto de atacar y he dicho, para mí. Vale. Ah, pensaba que llegaba a tiempo, Ahí no he tenido cuidado, Mierda. I've heard talk of. Me ha llegado una llamada telefónica. And they say crime doesn't pay. Gold chains, rings, purses. And traders' passes. Dozens of them. Have the names been changed? Not yet. I recognize some of them. No doubt Goots's is somewhere among them. Now I just need to sort through it all and return everything to the people it was taken from. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here in your hands, Theodore? Of course. Perfecto. Oh, and be sure to tell her of the part I played, won't you? We'll be glad to. Ahora repondremos pociones, me curaré y eso. No sé si al pasar por el monolito me curo. No lo sé. Puede ser, ¿no? No. Let me carry your goods. I'm cheap. Espérate, voy a hacer una cosa. Pues para usar pociones no puedo usarlas en la ciudad. Hecho. Well met.
Many thanks. A fine choice. Perfecto. Vamos a hablar con Eloise. Ah, Clive. Eloise. How goes the hunt? My brother isn't getting in your way, I trust? Quite the opposite. So it was the cast stones who were behind it all. Theo told me he'd been on their trail. And their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their strings, and the passes they were stealing. I only hope yours is among the items you recovered. Only time and Theo's return will tell. Speaking of whom, welcome home, dear brother. You are too kind, Eloise. Here, Clive. Goods' pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? I will. Thank you. El, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. I'll make some space in the storeroom. I expect you'll soon be on your way then. But it wouldn't do to leave without introducing yourself properly. Would it now? Sid. Don't look so shocked. We're on the same side. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. Vale, For a small fee, we will move anything that needs moving. Ah, ¿quién Be dinero? that goods to market, or bearers away from it. Ah, sacar portadores. I was de- the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. I had no idea. It just so happens that we are seeking to expand our operation. And who better to join forces with than the leader in the field? Wouldn't you agree, Theo? I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. So what would you say to working together again? It would be our pleasure. And our honor. The honor is ours. Here, Clive. This is for you. ¿Qué me das? Insignia. What is it? El has friends in high places, while I have associates in, lower ones. Vale. That mark is proof that you're a friend to us both. Insignia combinada. Anda. I shall bear it with pride. Well, all that remains is to wish you a safe onward journey. Goots' pass should secure you a place on the caravan, but if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. For a discounted price, of course. Say, 9 million? We'll try the caravan. Misioncilla cumplida. Vale. Pues parece ser que tenemos ya posibilidad de cruzar. Pasabante de mercader, placa de bronce bruñido, cuya inscripción reza: la Junta de Delegados concede titular de este distintivo todos los derechos y permisos que correspondan al mercader, a un mercader del dominio. Hálito del rayo. Tiempo de recarga de la tormenta eléctrica. Esta me va a venir muy bien para depender de qué momentos. Vale, guay. Right then. Let's get this back to Goots. And then it's on to the Dominion. Hay secundarias. 3 secundarias. Vale. Vamos a hacerlas. If I knew now I just need to see you back from the work. I want to know right away. Bad news. Good, actually. Something worth celebrating for a change. Only trouble is, the serving girl's still new to the job, so I can't leave her while I go and invite those I'd like to celebrate with. What exactly are you celebrating, if you don't mind me asking? I've come by a particularly fine bottle of red. A Gotan 66, no less. Gotan Rouge is the only good thing to have ever come out of the Empire. And most wouldn't part with a 66 if you held a knife to their throats. So I've heard.
Oh, so you know of it then? Clearly you're a gentleman of taste. A gentleman who might sympathize with my predicament, perhaps? Would you pass the good news to a few friends of mine? I'll give you a little something for your time, of course. Sounds simple enough. So you'll do it? Marvelous. Thank you. You won't need to go far. All three of them should be right here in the market. There's Aldrich the porter, Milan the butcher, and Bolek, a guard over at the north gate. Three of the finest fellows in Boklad, if you ask me. Tell them to come to the tavern when they finish for the day. Stop by again when you let them know, and I'll give you your little something. I'll be right back. Vale. Bueno, tenemos que ayudar a este señor. Joder, hay muchas cositas que hacer, ¿eh? Hurry there. I've been asked to find Aldrich, the porter. I don't suppose that's you, is it? That's me right enough. You need something delivered? The innkeeper sent me. He said there's a cup of Gotan 66 with your name on it when you're done for the day. A 66? Bugger me. If he's just got hold of it now, it must have been in the crates he had me carry down from Sanbrek. From the Empire to Boklad. You must be a braver man than most. That's a treacherous route to the best of times. Such is the porter's lot. There's not a patch of storm these feet haven't traipsed across. It's Oriflamme one day, then off to Canva the next. The farther you're willing to go, the fatter the purse. Which is why there's no shortage of competition for some of the longer routes. I'd say I've done enough for today to earn myself a cup of something tasty. Thanks for letting me know. Perfecto. Vale, vamos a hablar con este señor. I see you've been of some assistance to Eloise. Perhaps you can extend me the same kindness? Perhaps. What would I be doing? Finding someone. You see, I've been having trouble with thieves, and despite the many pains I've taken, I can't stop them from rummaging through my packs. I was griping about my lot to a friend of mine a few days back, and he offered to track the culprits down. Now, Joseph's a sellsword, and a good one at that. But he's been gone days, and I'm beginning to fear the worst. Vale. Any idea where his search for the thieves might have taken him? The old Zemeckis Road, perhaps? He doubted they would be fool enough to linger here in Boklad. Joseph's lived a hard life. Made him grey long before his time. I just pray he hasn't been killed over a few sacks of grain. Can't imagine there are too many grey-haired sellswords around. Hopefully someone will have seen him. Vale. That's that then. Ir por allá. Veamos. What do you want? I've no coin on me. Just information. Has a sellsword passed through here? Grey hair. Now you mention it, there was a young man with salt in his mane sneaking around out there a while back. Which way did he go? How am I supposed to know? Buggered off down the road, I expect. Now why don't you do the same and leave me be? Joder. La peña. Estoy intentando ayudar. Vale, esto ya es ahí en medio, ¿no? Vale, vamos a intentar solucionar lo que podamos aquí dentro.
Y luego ya iremos al otro lado. Ahora hablaré contigo. Voy a solucionar primero la otra. Aunque quizá hubiese sido inteligente hablar con ese, porque a lo mejor también me lleva para aquí. Ah, tenemos cosas nuevas. Eloís, propietaria de las caravanas del mercado, una reputada casa de los Boclate, por eso su hermano Teodor manifestaba sus poderes como portador y sus padres lo repudiaron, huyó con él para que no lo entregaran a las autoridades, condenándolo a una vida de esclavitud. Me cae bien Eloís, me gusta. Carretero y escolta de las caravanas Bermeja, en la casa de Portes que regenta junto a su hermana Eloís. Ha acabado con incontables bandidos y bestias que han intentado hacerse con sus carros. Es un portador, pero no fue marcado porque su hermano logró escapar con él antes de que lo entregaran a las autoridades, renunciando con ello a la incómoda vida que Eloís tenía asegurada. Ese acto de bondad y sacrificio significa mucho para Theodore, quien siempre se lo agradecerá. La casa de deportes es famosa de la casa de deportes más famosa de Boclat, regentada por Eloís y Theodore. Segundo. Vale. Por una buena bolsa de guiles se hacen encargo de transportar lo que haga falta. Dedican la mayor parte de sus ingresos a rescatar portadores de la esclavitud. Me caen muy, muy bien. Are you Milan, the butcher? That's me. What can I do for you? The innkeeper's just had a special delivery. He thought you might like to join him for a cup of wine after you pack up for the day. He knows me only too well. And I've got a ham here that will go handsomely with a nice drop. Wine and ham to spare. Barclay clearly isn't suffering then. Comes with being the place everyone has to pass through to get to everywhere else. Those who travel the Crystal Road bring all manner of goods with them. We get meat from San Brec, herbs from Rosaria. Why, sometimes we even see curiosities from across the Narrow. My old man knew what he was about when he set up shop here all those years ago. Anyway, thanks for the good news. Oh, you know what? Maybe I'll shut up shop early. Wouldn't want to keep our friend waiting. Vale, siguiente. You won't find anything of this quality in Twinside. Tight-fisted spies. Get us through! I'm looking for Bolek. I was told he'd be guarding the gate. Well, you found him. You're not here to enlist, I take it? The innkeeper sent me. He's just taken delivery of a rare vintage, a Gotan 66. He thought you might like a cup. I've never said no to a goat hand. I'm not about to start now. Thanks for letting me know. You must be a busy man. The market would be flooded with refugees if we weren't here to stem the flow. Oh, my heart goes out to them, all right. But we've got our orders. No papers, no passage. Plenty try to slip past us nonetheless. And every now and then, one of them's foolish enough to try and force their way through. And when they do, well, things can get nasty. You know what? That wine's sounding better by the moment. Well done. I wonder if the innkeeper might spare a cup of that wine. You won't find anything of this quality in Twinside. The caravan stops next to the checkpoint. Jug of snake spit for the road? Come on, come on! Peaches and pears, meats and beef. Let me carry your goods. Pardon me, but would you happen to be a fighting man, perchance? That well-notched steel and impressive physique. I have need of a sword for hire, al que vamos a and yours ayudar. looks to be a weapon well worth the coin. Might you be convinced to offer me the use of those formidable arms?
items. How exactly do you intend to use them? Well, being something of a scholar of Zemeckis history, I wish to investigate the ruins near the city. And I require a rugged companion, lest I find myself waylaid by ne'er-do-wells or the beasts said to roam the area. Should you accept, you will not only earn yourself material wealth, but partake of the true treasure that awaits us there. The rich and storied history of Zemeckis. Well, will you ever party to a finer proposition? My arms are yours. Wonderful. Then come. We must away. But where are we going? Along the old Zemeckis road. And from there, onward to discovery. Vale, hay que ir un poquito lejos. There is not a moment to lose. Madre mía, loco. Wait. Good luck with your ne'er-do-wells. Se ha ido a lo loco Sure he doesn't get himself killed. Bueno, vamos a entregar esta ya. Vale, las dos son fuera, así que bien. I spoke to your friends. They'll be along soon. That's fantastic news. Thank you kindly. It's been a while since we all sat down together. And the way I see it, that wine is as much theirs as it is my own. How so? Well, I wouldn't be serving anything but slops without Aldrich to go and fetch the good stuff for me. And then there's Milan, who always sends customers my way. And Bolek, an even-handed keeper of the peace, if ever there was one. Those three are the backbone of Boklad. Lose any one of them, and the market would soon fall apart. And without the market, I wouldn't have a single customer. I'd say that's worth a bottle of 66, wouldn't you? And more besides. Everyone needs a shoulder to lean on. Be they world-weary innkeepers or brooding swordsmen. Right. I'd better prepare for my guest's arrival. I hear you had me carrying a bottle of Gotan 66. If I'd have known, I would have sold the thing and lived like a lord. I'll settle for a cup, though, if you're in a sharing mood. A Gotan 66. Just as well I had something special of my own set aside. A bottle between the four of us might not be enough to drown our sorrows, but it can't hurt. Here they are, the three pillars of Boklad. Sit yourselves down, gentlemen. The woes of the world may be monstrous in many, but there's nothing like a few good friends to keep the misery at bay. Never a truer word spoken. Madre mía, van a poner finos. Están dando hambre. Vale, misioncilla cumplida. Con una copa de vino en la mano. ¿Qué te ha pasado, Jill? Estaba fusionándose con el perro. Vale, nos vamos a las otras dos misiones. That's that then. Daddy. Ya lo han pillado a este. You'll hand over your coin if you know what's good for Straight up.
Vale. Un poquito de puntos de habilidad, que siempre vienen bien. Are you hurt? Happily not, good sir. Thanks to your timely intervention. More importantly, we have arrived. Now, feast your eyes upon the marvel before us. Ruins, a relic of the fallen civilization. A sight so common that man is oft blinded to its wonder. Colossal vessels, dashed from the very heavens. Airships, we call them, with very little thought to what wonders such a word might describe. Oblige me if you would. Does anything strike you as peculiar about this particular specimen? No Though we ourselves find fallen ruins to be nigh indestructible, whatever gouged the final sin from the rock cleaved clean through the ¿Verdad? structure you see before you. Además de manera limpia. Mystery, no doubt, but merely one of countless enigmas in which Zemeckis Bueno, algo con una energía inmensa, ¿no? Come, good sir. Our expedition continues, and we still have much to learn. Mola, estas misiones, porque tengo curiosidad por esto de la tecnología esta antigua. Fijaos, fijaos esas torres. Coño. Ay, acaban de poner una ley en España que impide a las empresas estas que hacen ofertas por teléfono y esas cosas, impide que te llamen, ¿vale? Hay una ley que los prohíbe hacerte llamadas para hacerte ofertas y cosas. Y no paran de llamar. O sea, ya es la segunda vez hoy que me llaman. De hecho, la tercera, lo que pasa es que ha habido una que no la he cogido porque no la he escuchado. Esta es la otra misión, ¿no? We don't want any trouble. Neither do I. I'm looking for someone. A grey-haired mercenary. Well, we haven't seen him. Yes, we have. We saw him climbing up the rocks. Those ones, over there. Maybe he found his thieves. Mum won't let me near them. She said there's goblins up there, and that they eat little boys for dinner. Shush, now. You've said quite enough already. I only told him what you said. I'd listen to your mother if I were you. Bien dicho, Clive. Bueno, voy a ir a por este primero. Está más cerca, más que nada. Did Joseph's thieves really lug their stolen wares all the way out here? Goblins. I think we've found our thieves. They don't look happy to see me. Ojo, es un goblin más poderoso este, Wait!
la recompensa. Let's get this over with. Stop! Oh. Don't kill him, he's just protecting his home. Joseph? So the boy was right. I don't know you. Your porter friend sent me to find you. She was worried you might have got yourself killed. Have I been gone that long? Wasn't hard finding the thieves. The problem was knowing what to do with them when I did. I take it things are more complicated than they appear. Curioso. I'd all but ruled out bandits before I even left the market. You know what that is? Because our thieves had no interest in gold or gems or anything they couldn't eat for that matter. Add to that the rumors of goblins in the area and the mystery practically solved itself. I soon found their cozy little homestead and all the missing food. I launched myself at them full of righteous fury, but their leader was the only one who moved to meet me. The others, they huddled around that food, ready to die protecting it. They stole because it was that or starvation. I've been there myself, back when times were hard. So you spared them? And earned their trust into the bargain by the look of it. These goblins aren't native to the area. They don't know how to survive such barren lands, so I've been teaching them. And once they've learned to hunt and forage, they won't be fool enough to risk their necks in Boklad. I'm impressed. I didn't know goblins could be reasoned with. Do me a favor. Let the porter know I'm safe. I'll head back to the market once my work here is done. Oh, and don't mention the goblins. I don't want people coming here brandishing pitchforks. Not now this lot have sworn off thieving. Your secret's safe with me. I appreciate it. Thank you. Vale. Joder, te va bien con los goblins. Bueno. Una cosita menos. Venga, a cumplir la siguiente misión. Madre mía. Not again. All right then. First. Te he visto. ¿Qué pensabas? ¿Que no te había visto? Vale. You're going to get yourself killed. Oh, that would not do. That would not do at all. Not when such majesty stretches out before us. Behold, the final sin in all its glory. As Moss tells us, a battle was fought here in ancient times. A battle of such ferocity that it tore a great crater in the very land upon which it was waged. In reaching for their holy sanctum, did man enrage the gods. And great was the vengeance that was rained down upon him. Alas, Vaya. the full truth of the matter is lost to time. Though I live in hope that I might see it discovered. Es un poco... Esto hace un poco referencia a Llanura de la Calma, ¿eh? De hecho, toda la parte del desierto hace un poco de referencia al Final 10. Sobre todo a la Llanura de la Calma.
Porque también está el cráter ese en el que hubo la pelea contra Sin, que también es una brecha enorme en el mapa. O sea, es muy, muy Final 10. Vaya. Oh no. He's really got himself into trouble this time. Nice try. Buenísima. Ahí está. Tiramos al suelo. Fácil. Me gusta que hay rutas de combos, tío. Me mola un montón. Se hacen muy entretenidos los combates. Contra cualquier enemigo, el combate es entretenido. Eso me encanta. It would seem so. Once more I am in your debt. And once more you impress me with your prowess. These were no ordinary foes, but ones we in the field call echoes. Though Moss the Chronicler concurs with the legends in attributing the fall of Zemeckis to a wrath wrought upon mankind by the gods, he offers little in the way of explanation. Could the ruins we see before us here, in all their elaborate beauty, perhaps suggest an answer? Could the construction of such miraculous edifices have been considered an encroachment upon the province of the divine? Alas, all is mere speculation. But one day, perhaps, I will learn the truth. Not if you keep running headfirst into trouble. You are right, of course. And not only have you plucked me repeatedly from the jaws of death, you have proven yourself a willing audience to my ramblings. Glad to help, but didn't you say you came here to investigate something? I fear I may have rather overstated the case on that front. In truth, a captive ear was all I really desired. You see, even my fellow scholars have grown somewhat weary of my musings of late. And so I came upon the idea of purchasing a companion. A captive audience, if you will. That's what this was all about. I am afraid so. And now, my good man, it is high time we returned whence we came. Fine. Just don't go running off this time. Bueno. No ha estado mal. And so ends a delightful day. Here, your reward for humoring my selfish whims, plus a little extra for the trouble I have put you to. Hálito de la tierra. Vale, el tiempo de recarga. Buah, tío. Estos que me disminuyen el cooldown me gustan, ¿eh? Cuando ya no quiera usar las de potenciarme los drops. Joseph's fine. He'll be back once he's tied up a few loose ends.
That's a weight off my shoulders. He certainly knows his business. You found your thieves all right. And I dare say they won't be coming back. A good man to have around, that Joseph. And if he says there'll be no more thieving, that's good enough for me. Thank you for putting my mind at ease. Here, for your troubles. Vale. Y otra más. Tengo bastante pasta, por eso. Vale. Ahí tenemos... No sé si habrá alguna secundaria más por el mundo. No lo parece. Vale, hemos hecho unas cuantas cosillas. Vamos a guardar. Y por fin, supongo que ahora ya podremos cruzar la frontera. Let me carry your goods. I'm cheap. Peaches and pears. Y bueno, ya os voy adelantando que mi intención es tirarme a Fénix, ¿eh? Creo que voy a sustituir a Fénix por lo que sea que venga. Sé que es un problemón porque no tendré el ataque de acercarme, pero es que quiero complicarme un poco la vida. So should you, Hunter. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. And we already have. Mizelle's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work, and the pay isn't half what we got from the Stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fed. You stick at it, then. And Goose, I'm sorry for stealing your pass. That's all right. I've got it back now. And all's well that ends well, eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a massive sword. I'll do me best. Till then, eh? Qué guay. El perro se apalanca. All right. We have a place on the wagon. Remember, Goots, we're mercenaries. You hired us to protect you. Mercenaries. And you remember the plan? You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. Right. Let's go. Vale. Vamos allá. Como maldita sea, como mola Torgal, ¿eh? En serio. Es el Nanaki de este juego, pero buah, mola un montón. Uf, ahí está, la cola del dragón. Nueva capital imperial. Dion, sala de invitados. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sanbreque. But be that as it may, it is yet to claim my father. For La que better está or dueñado worse, de tu padre es la madre de Radiant Clive. speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts, and more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot.
Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. Dion se va a unir a nosotros. No Your puedo. Highness, please. As you are aware, the Dalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. Come what may. La flor, tío. Todo el rato la maldita flor. ¿Qué significa esa flor? Ojo. What do you know of my blood? I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. What? Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in Gil. Hostia. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies! Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! Joder. In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash, till all of Valisthea bows to its rightful ruler. ¿Qué significa esa flor? Debe de tener algo que ver con su madre o algo. There is another darkness that has taken hold of Sanbreque. Uf, la de cosas que hay aquí. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Okay. Thank you, Your Highness. Let us take to the skies together, and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. Buah, cómo molan los personajes de este juego, tío. Es que es la polla.
Es que son todos la hostia. Terence, My prince. tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? We dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. Va a traicionar a su padre, entonces. This is my decree. For Fuah. their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her Ah, usurping se va a cargar a la madre de shall be Clive. put to death, and the empire restored. Vale. Vale, entiendo los motivos, ¿eh? O sea... Tiene completa lógica. Vale, ahora no me va a dejar mirar el lore, ¿no? Vale. Mierda, ahora no me dejan mirar lo de antes. Vale. Vamos a leerlo rápido. Sacro Imperio de Sunbreak. Nación situada al noreste de Tormentia, capital de Twinside. En medio de una escala de tensión entre el Imperio y la República por la ruptura del pacto de no agresión al invadir el territorio neutral, el emperador Silvestre decide abdicar en su hijo Oliver cuando este no es más que un niño, generando más incertidumbre en el tablero político. Dominio cristalino. Nació en otra neutral situada entre Tormentia y Cenicia, con capital en Twinside, una ciudad erigida en las islas del Arca. Su cristal madre, la cola del dragón, perdón, es el más grande de toda Balistea. Tras la destrucción de la cabeza del dragón en el año 873, el Sacro Imperio de Sunbreak traslada su capital a Twinside e incumple el pacto de no agresión. Vale. Gracias al poder disuasorio del príncipe Dion, dominante de Bahamut, y sus caballeros dragontinos, la invasión triunfa sin lamentar ninguna víctima en ambos bandos. Vale. Twinside. Antigua capital del dominio cristalino. En un flagrante incumplimiento del pacto de no agresión, el imperio la invadió y trasladó allí su capital en el año 873. Vale, veamos. Vale, están One ahí would never dentro. guess that these people stood on the brink of war. When they're afraid, they turn to drink to forget their fears. Anything you want to forget? The harbor is empty, and half the market stalls too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Were we to give it a nudge, it might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. Vale, aquí hay más información. Bueno, hablan del Stola. Me hace gracia que cada cosa que hablan te van poniendo la información. Bueno, vamos a leerlo. Especie de búho capaz de almacenar y transmitir los pensamientos de otros. La sección azul que presenta en su frente confiere una ínfima cantidad de éter que guarda los pensamientos del emisor y es transferido al receptor. Mientras los albergan, sus ojos se tornan completamente blancos. Se usan para enviar mensajes secretos o urgentes entre nobles, magnates y otras figuras de autoridad, pero el pueblo llano apenas tiene acceso a ellos. Para transmitir los pensamientos al Stolas se entona una plegaria y reza: "Oh mi alostelan tuisak elite", y puede traducirse como: "Mi voluntad es ahora tu deber, que nuestro vínculo jamás sea quebrantado". Cola del dragón. Cristal madre situado en el dominio cristalino.
Es el mayor de los 5 cristales que quedan en Balistea, bañado por la luz del sol poniente, con las islas del dominio repartidas a su pie. Cola de dragón ofrece una estampa que deleita a quienes la contemplan. Disputa del dominio cristalino. Contienda entre el Sacro Imperio Sanbreque y la República de Dalmequia en el año 878, originada por la ocupación imperial de la capital del dominio cristalino. Twinside 5 años antes, cuando ambas naciones... Twinside 5 años antes, perdón. Cuando ambas naciones entran en liza, la República toma conciencia de la superioridad numérica del Imperio y le ofrece un armisticio, rendición que en la corte imperial atribuyen a las extraordinarias dotes diplomáticas de Olivier Lesage, segundo hijo del emperador, sí, el crío, ¿no? Tras la destrucción del colmillo del dragón y la desestabilización de la República, su padre Silvestre abdica en su favor por tales méritos. Vale, veamos. Míralo. Está sobadísimo. Ojo. What is it, boy? ¿Qué? Coño, ¿qué pasa? Hostia, que Dion ha empezado el ataque él mismo. La niña esta otra vez. Esta niña sale en todos lados. Vale, Torgal. Fiel amigo de Clive que lucha a su lado para protegerlo a él y a sus amigos. En realidad es un lobigélido, una especie autóctona del norte de Balistea que cuenta con poderes mágicos y puede cambiar de forma. Esta niña, huérfana que elabora y vende medicinas. Esta niña va a ser importante, ¿no? La hemos visto un montón de veces. O algo va a pasar con ella, o está ahí para darnos pena, o... ¿Qué va a pasar con esta cría? La hemos visto muchas veces. I don't know. Torgal. ¡Hola, pedazo salto ha pegado! This way. Qué guapo. Arriba. Guau. Guau, chaval, qué guapo este mapa. Cielo de lamentos. Está en llamas. Hostia, mirad la ciudad, está guapísima. The one with the bell tower, in the middle of town, right? Está súper guapa la ciudad. Dios mío, Dios, la música ya otra vez. Ya empezamos, tío. Todos los escenarios tienen su música, tío, y cada vez es más chulo, tío. No toqué los civiles, no tengan de su alteza, son bien claras. Voy a ir mirando si hay cofres o cosas, ¿no? ¿Y esto? ¿Pedazo cofre? Es enorme el cristal, ¿eh? Sí que es el más grande, sí. What in the hell is going on? ¿Qué les está pasando? Let's go and see. Right. Vamos a comprobarlo.
secrets. I just hope he's all right. You there! Identify yourself! Do we have to? Amigos. A dormir. Es enorme el cristal, ¿eh? Around! Cut them down! Stay down! Bien. Ataca. Levanta, cojones. Lo vas a levantar. A dormir. ¡Ojo! Sabía que lo haría bien. Quería esquivar ahí, Vale. There's no doubt about it. Vale. They're dragoons. What is this then? A civil war? Es una guerra civil. A ver si hay alguna información extra. Cuerpo de caballeros dragontinos. Cuerpo de guerreros de élite de Sacro Imperio de Sanbreque, comandado por el príncipe Dion Lesage. Sus filas están principalmente integradas por miembros de la aristocracia imperial. Como hizo en muchas otras ocasiones, lidera la vanguardia del ejército en la batalla del Cerro Belenus del año 873 contra el reino de Walut, que es la cinemática que vimos de Bahamut contra Odín. Aquí no es donde habíamos venido. Hay chocobo aquí. Hay que subir ahí. Torgal. Vale. Never thought I'd be glad to fall into a sewer.
Un cacarquillo. Ojo. Estoy asegurado a la zona, capitán. Ya no quedan fuerzas leales al emperador. Pues reúne al resto. Marchemos al Palacio Imperial. Sí, capitán. ¿Dónde salía la escalera como para subir? Era la flecha. No, aquí. ¿Qué de los civiles del distrito mercantil? Hemos completado la evacuación, capitán. Muy bien. Solo nos queda destronar al usurpador. Destronar. Vale, vale. Está guapo esto, Esto es un maldito espectáculo, tío. Que, ¿en serio? ¿Dónde está eso que dicen de que después de la segunda mitad del juego decae? ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Pero si esto está gustándome incluso más que lo de antes. Ah, a goods lift. Soy Batman. Where in Grigger's name did you come from? Es que no es normal lo guapo que está este juego, tío. No es medio normal, de verdad, lo digo en serio, O sea, es un crimen lo que mola este juego. Vale. Intrusos, aquí. No lo he hecho con buen timing. Aquí creo que me iría bien la Mu, Estoy pensando, hay ataques en zona y tal, creo que no estarían mal. Hostia, le doy a los dos. Ojo, que viene más gente. Vamos a quitarnos a los minions primero. Vamos pa. Eso es. Vale. Bien.
Vale. Esto ya está. A dormir. Entonces estamos en una puñetera guerra civil, ¿no? Damn it. We'll have to find a way around. Vale, he visto una puerta por ahí detrás que creo que se podía abrir. Esta. Cofre. Gracias. ¿No puedo guardar esta parte? Sí, no. Sí. Oh, me gusta esta música, tío. ¡Fua! Esto para ponérmelo para dibujar es... God, pero... God no. Supreme God. En nombre de mis puñetazos. Ven para acá. Vámonos. Ojo. Hold on, kids. We're coming. Claro, es que God está ahí, esperándonos. Venga, venga, que llegamos, gente. Vale, estaba buscando exactamente qué significa espurio. Cuando le dice hijo espurio. Supongo que se refiere a que es un hijo falso. O sea, ni siquiera es hijo del rey, sino que como que lo compró, ¿no? Pero entonces, ¿por qué tiene los poderes de la icon? Está reventando este, ¿eh? Venga, fuego. Lo pillé, pero bien ahí. Buenísima. Oh, le han pillado demasiado lejos. Vale. Madre mía, ahí con las magias de hielo. Madre mía, cómo está la ciudad. Está hecho una mierda. Vale, va. Venga, que llegamos, gente.
Caíditas aquí de frames. Es la primera vez que estoy sintiendo algunas caíditas. A ver, la primera vez tampoco, pero que se note realmente. Bien. Buen nivelito. ¿Estáis bien? 1429, Quizá tendríamos que subirnos a alguna merced de la tierra. Vamos a echar un vistazo a... Incrementa el daño infligido por ráfaga telúrica. Hostia. Esta la tengo dominada. Estas ni siquiera las tengo... La tengo, pero no la tengo ni mejorada. Debería mejorarla, ¿no? Sí, las de Ifrit las quiero tener fuertes. Aunque no la use, ¿eh? El Ifrit es el principal. Me gusta tenerlo poderoso. Ojo. Buah, chaval. Can you see him anywhere? Como el dragón que vimos en el otro cristal. Es de hielo. Oh, qué guapo, tío. Guau, qué pasada. Estamos locos, ¿no? ¡Uy! It must be one of the dragoon's pets. No llego. Ahora. Vale. Agarre. Ahí está. Ah, fallado. Madre mía, las motos. Ojo. Qué cabrón. Ya las tira de forma... ¡Guau, chaval! No pierdas. Ahí está. Se está preparando para lanzar algo. Prepárate para esquivarlo. ¡Hostia! ¡Ay!
Vale, ahí estamos. Ojo. Buah, me ha dado de lleno, chaval. Vale, vámonos. Ah, esta no me la tendría que haber tragado. Ojo, atrás, atrás, atrás. Al suelo va. Ah, no da tiempo. Ahí sí. Vamos, vamos, vamos. Se tira para atrás. Guau, chaval. No, 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 no. Guau, tío. Me quedo sin hueso. Guau, no sé ni cómo he esquivado eso. Mil y pico, ¿vale? Quito las magias cargadas. Vale, vale. Cuidado. Vale. Qué locura, tío. Venga, a dormir. Joder, qué chungo. He gastado bastantes objetos, con la tontería. Huesos de dragón blanco. Bueno, lo tenemos hecho. Tremendo. Over here, Clive! Are you alright? Goods, there you are. Vale. I didn't know there'd be a dragon. All right, let's get out of here. Oh! What now? ¿Qué está pasando? Is that Mother Crystal's heart? ¿Qué? What the hell is it doing up there? Bahamut. Guau, qué loco. Bahamut. Segundo, gente. Vale.
ojo. ¡Hullo! No, pobre gente. Ha vuelto loco este chaval. Pero, ¿por qué? Your Highness, don't do this. We must leave. Now, Your Grace, I beg of you. This is not what he wanted. Something's happened. Forgive me, Yod, but I must put a stop to this. Your Grace! Hay lo que esquive. What? ¿Qué? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué es esta locura? So, what do we do now then? We destroy the heart. We might come back! As soon as the flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far away as you can, Goots. What? And leave you lot in the lurch? I can't do that. If you're staying, then so am I. I packed everything up before I made a run for it, so if there's out you need, just ask. But I won't be giving it away for free. Nana'd never forgive us if I did. Thank you, Goots. Ah, tenemos tienda al menos. Gente, qué locura acaba de pasar. What can I do for you? Un martillo grande. I've got some good stuff for you. Espada diamantina, ¿qué? Pendientes de canalizador. Carga automáticamente el disparo cargado. Vale, eso está bien. Is there out else you need? Righto, here you go. All done then. You want us to make you something? Sigue siendo más débil que la que tengo, ¿no?
Lo voy a hacer. Está guapa. Did I do it right? La voy a equipar solo para verla. Espada de mantina superior. Esta sí que es más fuerte. I hope you like it. Creo. You don't want me to make yours how else? Está guapa. Supongo que con la luz del día la veremos mejor, ¿no? Vamos a leerla, que no la hemos leído. Espada antigua. La Excalibur sigue siendo más poderosa. Me la voy a poner. Por contradictorio que suene, un minucioso análisis del filo y la guarnición revela que estos no contienen traza alguna de diamantes. El origen de su nombre reside en la composición de su hoja, que cuenta con limaduras de metal empíreo. Estas le proporcionan una dureza extraordinaria a la par que las dichas piedras preciosas. Vale, 65, 68. Tampoco es mucho más poderosa, ¿eh? Tampoco es que sea una locura de poderosa. Voy a poner la Excalibur y luego ya pondremos la otra. Dejadme mirar una cosita. No os asustéis, ¿eh? Segundito, gente. Seguimos vivos. Vale. Ya está. Ya lo tengo. Ya está. A ver, volvemos. Es que quería hacer unas cosillas, borrar unas cosillas. Porque voy sacando clips y tampoco quiero hincharme la memoria. Vale. Estamos bien. Quiero de lamentos. Mientras Clive y Jill ultiman en una posada de Twinside su plan de ataque para destruir la cola de dragón, columnas de humo y lenguas de fuego desgarran la calma nocturna y desatan el pánico entre sus habitantes. Sin perder un momento salen en busca de Wedge y el origen del caos que amenaza con arrasar por completo la ciudad. Habla con Jill. Voy a guardar una vez más. Y voy a dominar esta. Poder dominante, ojo. Poder dominar todas las habilidades de destreza de un icon. Ah, para la de Ifrit, ¿no? Vale. Ok. Teniendo esto ya listo. Creo que me voy a cambiar esta. Voy a poner los orbes candentes. Pocas esferas ígneas que giran alrededor infligen daño a enemigos que entran en contacto con ella y bloquean ciertos ataques. Sí. Ah, puedo cambiar el orden. Qué guapo. Vale, ahora sí. Vámonos. ¿Se puede hablar con Torgal? You be brave now, boy. Cuento contigo, chico. Qué mono. Bueno, gente, pues estamos listos, ¿no?
Para que empiece el fiestón. Hablamos con Jill. Drake's tail is right there, Clive. It's time to free Storm from the crystal's curse. Let's go. It's past time. But remember, Bahamut is still out there. And I dare say we'll be seeing him again before the night is done. No sé qué narices ha hecho lo del cristal, porque se ha como hecho pequeño. Se ha como trasladado a otro lado haciéndose chiquitín. Bueno, chiquitín. Es un pico igual, pero no es tan tocho. Antes era el más tocho de todos. Y ahora es la torrecita esta. No more roads. We'll have to find our own path. La que se ha liado. Soldados aquí. Do you feel that, Clive? Ether. Ya estamos, entre comillas, estamos en el cristal. Está ahí mismo. Just what we need. Another flood. It's already turned them. Then there's no reason to hold back. Farewell. Enloquecidos estos soldados. Han enloquecido totalmente por el éter. Buena ambientación. La niebla que bien hecha. Voy a poner la otra espada. Quiero verla. Es grande, le queda bien. Las espadas tochas le quedan bien a Clive. Pilladísimo. Buah, los orbes estos de fuego van bien, Esto viene a ponérmelos. ¡Oh, qué cabrón! Bueno, paren de pararme los ataques. Estoy jugando mal en esta parte. Ahí está.
must be a way to climb up. Bueno, se quedan ahí los orbes. Está guay esta habilidad. Cofre. Hálito del rayo. Rayos de juicio. Bien. De hecho, si empezamos a tener sobrante en puntos de habilidad, alguna de la MU estaría bien dominarla para poderla poner en caso de necesitar alguna habilidad de estancia o la ulti, por ejemplo, para hacer una habilidad tocha. ¿Qué? ¿Fénix? Phoenix. Joshua. What is he doing? Keeping the Harmon occupied. Joshua! Joshua! O sea, y dicen que la historia decae, ¿no? Después de Titán. Claro que sí. No tenéis cuento ni nada. Fuck. Hold on, Joshua. I'm coming. We have to save him. And we will. We just need to keep moving. Vale, me voy a poner la Excalibur porque ahora mejor no hacer el tontito ahora. Ojo. Come again. Not now. Madre mía, la de cosas que están pasando en pantalla, tío. What was that? He'll kill us all. Joder. There he is. Joshua! I'm here, brother! Alive. Joshua! They're heading for the heart. And so Vale. should we. Bien. Oh, más. Va, ¿quién se atreve a atacarme? Tú no. ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto atacándome por la espalda? No, magia para ti. Dios mío, esta parte es la leche, tío. Están por ahí peleándonos. Ojo. ¿Qué se oye? Uf.
Madre mía. ¡No, que viene! Buen esquive. ¡Anda, Torgal! A dormir. De locos. O sea, simplemente de locos. Simplemente de locos. Are those the council chambers? How are they still standing? I don't know. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el cristal? Es la primera vez que vemos que pasa esto, ¿eh? He'll be all right, Clive. He's a survivor. Es un superviviente. We're getting close. Uy. What? ¿Qué es esto? What? It looks like somebody doesn't want us getting any closer. ¿Qué es esto? La música es la de los ancestrales, estos chungos, ¿eh? Como la de Artema, la música, como la de cuando luchamos contra Tifón. Vale. Au. Mierda.
cojones? Combate más raro, tío. Ah, ojo, ojo, ojo. Oh, tenía otro golpe ahí guardado el cabrón, Cuidado. Epa. Voy a hacerle el contraataque de Garuda, pero está complicado, Ahora. Buenísimo. Bien. Vale, lo subimos. Vale, adelante. Cuidado. I don't want to know what that is. We have to end this right now. All yours, Corbin. Vale, conseguido. Buah, me ha roto. Vale, cargamos. Buah, qué pillada, chaval. Oh, qué buena pillada. Buah, ahí me ha pillado de lleno. Y ahí le he pillado yo. Adelante. A dormir. Micrófono. Ya. Ha estado interesante este combate, ¿eh? Bien. Bien. Vamos. Hasta luego, necrofos. These beasts, they're getting stronger. Pues sí. We can think about them later. Right now, there's only one thing we need to focus on. The heart. De verdad. Sinceramente, os lo digo de verdad, ¿eh?
sea, no es por tocar las narices ni nada, pero quiero entenderos, quiero empatizar con esa gente. ¿Dónde está el decaer de la historia después de Titán? ¿Dónde está? De verdad. Qué triste. Yo no sé... No sé. Es que para no disfrutar de esto hay que esforzarse. ¿Sabes? Hay que hacer un esfuerzo para disfrutarlo. Porque de natural esto solo se puede disfrutar. ¿Quién anda ahí? ¡Hostias! It's you. What happened here? He tried to take him from me. Oh, my boy. Ay, Joffrey. Querían quitarte. Darling boy. Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right. Ojo. Answer him. Quieta. We took you in, savage. Show some respect for those who raised you. Va llenísimo de sangre el niño. Honorable Elwyn, always Mucho thinking of his la protección precious de su homeland. querida nación. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. A leader's duty is not to protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his family's veins. So long as Chloe. his bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sambrek, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this benighted land, blessed by both Bahamut and the Phoenix! You sold your country for a child. Why did he need another? You had Joshua. I had nothing. You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted a tenth of your strength? Oh! Ah, que encima no le mola a Joshua por ser enfermizo. That Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it! The shame of being slandered by one's inferiors! ¿Inferiores? Never know how that feels. Pero qué imbécil, It tío. should have been you! Why didn't the Phoenix choose you? Joshua's every waking moment was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? You betrayed your own blood and surrendered your son to his fate! Tía, tío Clive, pobrecillo, tío. My darling boy. I never meant to hurt him. The soldiers' orders were clear. He was to be spared. Why did you survive? When the only one I truly cared for died. Murió. La única persona. Have you not looked out of the window? No sabe que Joshua está vivo. Joshua is here. The Phoenix lives on. He's battling Bahamut as we speak. Idiota. ¿Qué cojones? What? Joshua! Wake up! I am a shield of Rosaria. Os digo la verdad. De momento, todo lo que ha pasado después de Titán es mi parte favorita del juego.
¡Hostia! ¡Fua, tío! Ifrit. Joshua. Clive! ¡Hostia, me va fulgor! ¡Vamos! ¡Dios! La leche. ¿Qué viene? Vámonos. ¿Qué? Está como controlando el cristal, ¿no? ¡La flor! ¡Hostia, la flor! First the heart, then the heart. ¡Estamos peleando en la flor! Vale, ahí lo tienes. ¿Qué viene? Ah. No. Llamas del renacer. Fénix, ¿me ayuda? Pero que Fénix. Guau, pero que yo estaba muy débil. What? ¡Qué bestia! Habilidad Ignofulgor. We'll face the consequences. O sea, va. Ignofulgor. Clive ha aprendido la habilidad Ignofulgor de Bahamut. Emite un haz de luz y llamas que arrasa con todo a su paso. Pulsar R2 triángulo, L para apuntar. Eres repro, ¿qué dices? No, que va. Bienvenido, Facu. Bienvenido a este peleón de la leche. Es la leche esta parte. Pulsa aquí para cancelar la habilidad en cualquier momento. Vale. Aceptar varias veces seguidas con la habilidad al enemigo quedará aturdido durante algunos instantes en los que dejará de atacar.
mantener la habilidad Fulgor durante el máximo tiempo posible libera una última explosión más potente. A ver si se ve en la cinemática. Vale, ya te están más o menos indicando qué tienes que hacer, ¿eh? Vale, sí que se ve. Vale. Lo mismo, pero hacerlo bien, ¿sabes? Au, 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 au. Vale. Eso mismo, pero bien. A ver, Ifrit, despierta, va. No le he dado, ¿eh? Ojo. Ahí está. Buena. Vulnerable. Venga. Una explosioncita bonita por aquí. Dios. ¿Se va? ¿Qué va a hacer? Pues aquí no llego. Giga Fulgor. LOL. Giga Fulgor era mi ataque favorito del Final Fantasy VII. Era el de Bahamut Neo, que era mi Bahamut favorito. LOL. Me ha dado de lleno, ¿no? Esquiva, yo soy. Va, tú puedes. ¡Oh! ¡Controla a Fénix! ¡Oh! Me van a hacer llorar. Nuevos controles de Fénix. Fénix puede llevar a cabo las siguientes acciones: moverse, disparar, haz flamígero con L y esquivar. Mueve L para apuntar mientras mantienes pulsado círculo para fijar varios objetivos. Suelta el botón para lanzar una salva de proyectiles ígneos. Vale. Puedes consultar todo el detalle de habilidad. Vale. Pero... madre de Dios. Ah, vale, puedo hacerle esto también. ¡Guau, chaval! Me vas a cagar, chaval. Ah, se me pasa por confiarme. Vale, no me da. ¿Qué haces, pringao? ¿Qué? Que no entiendo nada. Bahamut versus Fénix, tío. Guau, qué pasote de combate. Una locura esto. Vámonos. Cuidado. Vale, uno fuera.
Hay que quitarme esto de aquí en medio ya. ¡Uepa! Venga, come. Gente, es el mejor juego del maldito mundo, En serio. O sea, es lo mejor que he jugado jamás. No es coña. No estoy exagerando. Dios mío. Vamos. ¡Ojo! Mira la ráfaga de aire que me han metido. Oh, tú, pero ¿hasta dónde vamos a volar? Dios. Nunca lo jugué, pero se ve que está bueno. Es increíble. O sea, es simplemente increíble. ¡Vámonos! Vamos. Opa, cuidado. Me voy a curar. Vale, he esquivado. No lo esperaba. Te me calmas, Vale, esquivamos. Dios. ¡Soy Fénix otra vez! ¡Qué guay! Estoy súper feliz. Dios. Vamos. No pares, Fénix, no pares. ¡Hostia! ¿Lo mataste o no? ¿Qué va? Luego del DLC de Dragon, claro que estábamos peleando encima de la flor gigante. Ahora porque se ha vuelto loco el juego y estamos en el espacio casi ya, ¿sabes? Pero estábamos... o sea, ha aparecido... El cristal se ha convertido en una flor gigante como la de Nier y estamos peleando encima. O sea, es Nier directamente. O sea, ya cuando vi que justo el dominante del dragón tenía lo de la flor, ya dije Nier. Pues sí, tenía yo razón. Dios. Mirad eso, tío. Crossover, ojalá. Dios, que vamos a... ¡No! ¡Ay, no! Buah, tío, no, que yo estaba súper débil. No. ¡Oh! ¡Está vivo! Ni se te ocurra. Dios mío, la Virgen Santísima. ¿Qué cojones? Mira los dos hermanos juntos por fin. Oh, la música, tío. Ah, mierda. Vamos, los dos juntos. ¡Venga! ¡Uy, chaval! ¿No lo ves? Bajamos, que me la está pelando 3 pepinos, que me tire rayos. Que sí, lo que tú digas, toma, me ataque, ahí lo tienes. Que ataco con los dos, Guau, tío, mirad el escenario. Otra vez estamos en la flor,
Madre mía. Madre mía la liada, Trae, métete en mí. Voy. Vale, nos quedamos aquí, hermanito. Guau, tío, qué guapo está esto. Oh, diablos, total. ¡Ulo! ¿What? No. Cuando me pase este juego podré morir tranquilo. Habré jugado lo más top que se puede jugar, ya os lo digo. ¡Vamos! No llego con Ifrit. Como está volando. Vale. Ya sé lo que tengo que hacer. Vámonos. Ahí está. Aún te queda Armored Core. También es verdad. También tienes razón ahí, Gracias. Gracias por darme esperanza de que mi vida todavía merece la pena. Y Mortal Kombat. Buah, pero es que no va a ser mejor que este. Es que no va a ser ni igual. Me gusta mucho Armored Core, pero esto es insuperable. Bueno, también está la parte del Final Fantasy VII, Señores, señoras, Final Fantasy ha vuelto, Hostia puta. Sí, que decían que después de Titán decaía mucho la historia. Sí. Que sí. De lo que tú digas, campeón. ¡Vámonos! ¡Hola! Me lo he visto venir. One, da igual. ¡Lanza llama! ¡Vamos, Joshua! ¡Joshua! Dios. ¡Guau! Dios, que mola demasiado. Dale. Ojo. ¿Sabes un escudito? ¡Venga, Fénix! ¡Vamos! La banda sonora, sí. Sí, es verdad. Cuando acabe con esto, sí. Bahamut derrotado. Dios. ¿Qué narices acabo de jugar? O sea, no es ni medio normal esto. Espera, que voy a guardar el clip. ¡Guau! No sé ni qué decir. No entiendo nada. Un poco, no sé por qué. Una vez debería hablar. Fue épico. Sí, pero es que lo mismo nos ha terminado, que los últimos han sido varios asaltos. Vamos a ver. La parte que me gusta de la canción no ha sonado, así que... Uy. Ah, ahora va a absorber el poder del cristal, ¿no? O sea, esto acaba de empezar, chavales. Sentados. Y aquí para rato. Sí, es a mí, Facu. Tranqui. No te lo decía a ti. Wow. Es esta la música. Segundo asalto, peña.
¿Dónde va? Tan potente que se me petó directo. ¡No! ¡Vuelve! Ya tengo nuevo fondo de pantalla. ¿Qué? ¿What? ¿Fusión? No puedo cerrar la boca. Me apuró. Vámonos. Dios mío, que nos vamos al espacio, loco. El planeta Tierra, ¿para qué? Déjalo ahí atrás. Venga, se vienen puñetazos. Dios, Dios. Quiero tatuarme este juego. Ifrit Omega. Puede usar una versión más potente de las habilidades de Ifrit. Me hizo reír tanto que escupí todo mi coca. No. Impulso fugaz. Además, la habilidad investida escarlata Ifrit Omega también puede usar impulso fugaz. Similar a la habilidad de Fénix, impulso ígneo que permite acercarse al enemigo a grande velocidad pulsando X. Vale, esto es. Pues nada, segundo asalto, gente. ¿Qué hace? ¿Está intentando atacar? Vámonos. Para allá que voy. Hola. Esta es la canción. Dios mío. Tengo las habilidades de los dos, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Un Kamehame? Pues toma. Madre del amor hermoso. Madre mía. Sí, sí. De hecho, círculo es Ifrit y X es Fénix. Fíjate a la derecha abajo. Me la tragué. Madre mía. Bueno, lo de irse al espacio es guiño al Final Fantasy VIII, ¿no? Falta el anillo, el besito con Rinoa. Dios mío, que le he quitado más de 100.000. ¿Dónde va? Uy. Ahora no puedo, pa. What? Vale, menos mal que tenemos el TP. ¡Pala! Madre
Madre mía. Toma, explosion. Cuidado. ¡Oh! Casi me da. ¡Oh! Ahí me ha dado. ¡Ojo! Ah, fallo. ¡Ojo! Se va a hacer algo. Vale, vamos a bajarle antes de que sea demasiado tarde. Para él ya es demasiado tarde. Me lo estoy pasando pipa. ¿Dónde vas? ¿No ves que puedo venir rapidito? Estoy detrás tuyo, ¿hacia dónde disparas? Madre de Dios. Madre mía. 130.000, nada. Lo normal. Escucha la musiquita, escucha la musiquita. Ahora. Me encanta. ¡Ah! Se viene. Ouch. Vamos para allá, ¿no? ¡Hostias! Pues nada, va a destruir la tierra porque a mí no me ha disparado. Vale, vale, ya casi está. No puedo leer ahora, es imposible. Estoy disfrutando como un niño. Puñetazo en la boca. Reglamentario, por supuesto. Houston, tenemos un problema. La nave está cayendo. ¿Cómo puede ser que yo haya tardado lo que he tardado en el combate y quede bien con la música? Imposible, tío. ¿Qué? Pero Bahamut es el icon más poderoso, ¿o qué pasa aquí? ¡No! Venga, vamos para allá. Va, lo vamos a parar. Tírame 7 si quieres. Guau, tío. Gente, todos en el chat. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ah! 4 millones le acabo de quitar. Os ha quedado bien el día, ¿no? O la noche, o el universo. Jesucristo bendito. Jesucristo bendito, santísimo. O sea, ahora cuando baje, le voy a dar un beso a mi padre y le voy a decir gracias por hacerme nacer en la época exacta para que yo juegue esto. De verdad. O sea... pues nada, que decae después de Titán, dicen. Sí, decae mucho después de Titán, ya ves, esto ha sido aburridísimo. La madre que los parió.
Déjame respirar un segundo, que estoy todavía asimilando lo que acaba de pasar. Es que no, es que no es ni medio normal. What? Es que es la fulgurante. Sí, sí, lo que tú digas. Manifestación del poder de Bahamut. Es brillante como una estrella y emite un tenue zumbido perceptible si uno se aproxima a la oreja. Es que, además, siempre lo repito, pero es que Bahamut y Odín son mis dos invocaciones favoritas en todos los Final Fantasy. Tengo incluso en casa dos figuras enormes, que cada una me costó 120 euros. Una de Bahamut Oscuro del Final Fantasy X y otra de Odín de Final Fantasy VIII. Y son, para mí, mis mains de invocaciones. Y que me metan el mejor combate de mi puñetera vida en esta invocación. Pero es que lo fuerte es que la única que falta es Odín. El próximo combate que nos falta tocho es Odín. Es que es la otra, es mi otra favorita. Dios. O sea, este juego lo han hecho para mí. Me han guardado lo mejor para el final. Es que es increíble. Sigamos. Vamos a ver. Ay, mira, Dion. Hostias. Hostia, me gustaría que no muriese Dion, os lo juro. Es más, me molaría que se haga de los protas. Supongo que perderá el poder del Eikon, porque Clive absorbe el poder del Eikon. Guau, qué guapo, tío. Pero, guau, espero que Dion se mantenga, tío. Me gusta mucho ese personaje. Vamos a ver qué pasa. Y esta, bueno, esta si se quiere morir, pues... ella misma. Por mí, no le voy a negar su deseo, ¿sabes? Tampoco... No quiero ser... En fin. ¡Oh! Mira, mira, mira. ¡El reencuentro por fin! Voy a llorar. My brother. I'm sorry. I'm so sorry. No estoy llorando. Estáis vosotros llorando, yo no. You're alive. We both are. Nothing else matters. Son hermanos, tío. I never dared hope that I would see this day. Reunited at last. Jill. Por fin están juntos los cuatro, joder. Sí, de hecho, él podría sí haberse dado un beso. ¡Oh! Artema. ¿Qué? No se veía al niño, pero se veía a Artema. Vale, no. Está teniendo visiones y se acaba de cargar al crío, ¿no? ¡Hostias! A la mierda, Olivier. ¡Hostias! Pues nada, Clive, te acaban de matar al hermano, porque era hijo de tu madre, o sea que... Pero ha desaparecido, es como si no fuera real, como si fuera una creación de Artema. It is done. The demon that would tear our house apart is no more. Pobrecillo Dion, tío.
secundarios, literalmente mi personaje favorito. The Mother Crystal. It's collapsing. Fuera de los protas, mi personaje favorito. Sí. Ah, tiene que absorber el icon. Ah, lo van a salvar. Dime, va, porfa, sí. Dime que lo salvas. Ah, vale, le absorbe el icon. Report, Captain. Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. We're hearing reports of rebel Madness is this, Dion. throughout the neighboring districts. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. City can wait. Vale. No pauso por nada extraño, ¿vale? Es que quiero guardar el clip, vídeo completo, porque no sé cuánto ha durado la pelea, que no haya durado más de 1 hora y que yo esté perdiendo parte del clip. A ver, aprovechamos para... Sylvester Lesage, emperador del Sacro Imperio de Sanbreque, tras la muerte del archiduque Elwin, en aquella trágica noche del Pórtico de Fénix, en la casa de Annabella Ross... Se casa con Annabella Rossfield y juntos tienen un hijo llamado Olivier. La influencia de ambos en los asuntos políticos del imperio se consolida con el paso de los años hasta que Silvestre decide abdicar en favor de su hijo, proclamándolo nueva encarnación de la diosa Gregora. Dion Lesage, príncipe sacro imperio de Sanbreque y dominante de Bahamut, profesa lealtad inquebrantable hacia su padre, ahora emperador emérito, pero no puede evitar inquietarse ante la frialdad con la que últimamente le trata a él y a su pueblo. Dion acaba por descubrir que ese cambio de actitud se debe a los ardides de Annabella. Ah, mierda. Cuerpo de caballeros dragontinos, hay algo nuevo. Cuerpo de caballeros de élite del Sacro Imperio de Sanbreque, comandado por el príncipe Dion Lesage. Sus filas están principalmente integradas por miembros de la aristocracia imperial, como hizo en muchas otras ocasiones. Lidera la vanguardia del ejército de la batalla de Cerro de Belenus el año 873 contra el reino de Walut, que es la cinemática aquella que vimos de Bahamut versus Odin. Cuando Dion descubre la traición de Annabella, comanda a los caballeros dragontinos para iniciar una rebelión en la que mata accidentalmente a Silvestre, su padre. O sea que ha matado a Silvestre. Ah, vale. Por eso había enloquecido. Por eso hemos llegado. Esto es el pasado. Por eso hemos llegado y estaba Bahamut loquísimo rompiéndolo todo. Fear not. The populace will come to no harm at their hands. Claro, nosotros hemos llegado cuando ya la había cagado y estaba zumbadísimo. I am here to save you, father. Save me? A creeping darkness hides in the heart of Sanbreque. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Espero no tardar, vale. Esta parte está guapa. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember, there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? Vale. You too have borne witness to this change, your eminences. O sea, ahora vamos a ver por qué ha enloquecido. You know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings, and the master loses the power. What? Dion,
You bear steel before your emperor? Guards! Take him! ¿Quién For va a every prenderlo? citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people no look te has to perdido their nada. emperor for protection. Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build. Dion, you must understand. Ojo. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. Coño, por fin habla el puto Claim niño. Valastia for me, brother. Lo sabía, tío. Es que es Joffrey, ¿eh? Tal cual es Joffrey. ¡No! Hostia puta, tío. No. ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Dion. Poor father. How he doted on his children. Mira, niñato. That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. ¿Cojones? Planned this. You did well Por eso to estaba endure lleno de so sangre. long, but you broke in the end, as I knew you would. Esto es Drakengard, tío. A mí no me jodáis. And now Muthos approaches. Esta es la niña de Drakengard 1. Put him to the proof. I would see if he breaks. En vez de los ojos rojos, los ojos azules. Kinslayer. Parricida. ¡Hola! El pedazo de guiño a Juego de Tronos. Le ha llamado parricida. Le ha llamado parricida, pero en inglés le ha llamado matarreyes, que es uno de los es uno de los apodos que le ponen a un personaje de Juego de Tronos, que es de la misma familia que los que se parecen a ellos. It's a long story. Guiñazos a Juego de Tronos y guiñazos a Drakengard, en esta parte. Take my hand. Get away from me! What? Dream! Just a bad dream! You will not take me, Shadow! You will not take me! No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo hagas. Que es tu hijo, tía. Estás como una puta cabra, pero es tu hijo. ¡No! No. Mother. Joshua.
Oh, mirad. Drakengard 3 otra vez. What? Wow. If it is consciousness that weaves your wills together, consciousness that blurs the boundary between your own will and that of others, then we shall set you apart once more. The ties that bind you shall be severed, and humanity return to its proper place. Es Sephiroth, ¿no? Está haciendo lo mismo que Sephiroth, tío. Qué mal rollo me da lo de los ojos, tío. Por cierto, llamas gemelas. Lo de Bahamut atacando la ciudad es guiño al Final Fantasy IX, por cierto. Más tarde. ¿Cómo que más tarde? ¿Qué? En cierto lugar. ¿Cómo que más tarde? Si esta está muerta. Don't you want to play? It's been a long time. Niños, mirad para otro lado, anda. Este es Odín. Y esta era Garuda. Que ha hecho una copia de ella o algo así, ¿no? Ahora tiene patas de hombre. ¿Qué? Skupka. Gifted the power of icons, yet slaves to fickle emotions which usher you to your doom. And so you bind your fragile wills with strands of consciousness. The wretched handiwork of a wretched people. The sons of fire were united at last, and for but a moment their flame burned bright. Vale, es Artema. Soon, Mal rollo. Mythos shall become our perfect vessel. Mito es Clive, ¿eh? And Es then el prota. shall the world be remade. Not before the bonds are severed, of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut away, may Mythos return to our side. Qué mal rollo de By primogenesis shall all be undone. Mankind shall be rid of his wretchedness, and Mythos of his will. But while he yet clings to it, he has the power to forge bonds anew. And so we bid you, find Mythos, and sever every one. To destroy that which has no physical form, you ask the impossible. There is nothing your black blade cannot cut, Odin. We shall unite with Mythos and bring forth a new world. So long as our vessel remains unclaimed by humanity. It shall be done, Master. My will is yours. What? ¿Está quién es? Abu Rock, ya sé. No, hombre, no. Mother. Ah, madre. Joder. ¿Qué cojones? Dios, a ver, que os leo. Pasado también, ahora voy al baño, volví, no. Insisto en no invocar. Que tener el tiempo.
Padre nuestro que estás en el cielo. Oh, melones, sí. Vale. Ya está. Vamos a volver a la guarida. Imagino que ahora viene la típica parte de calma que hay después de cada follón. Hostia, los protas por fin están juntos. Supongo que Joshua ha venido, ¿no? También. Es que ¿cuánto tiempo hace que se separaron? Hace como 16 años, ¿no? How is your brother? Porque pasaron 13, luego 5... Asleep since I returned from the Dominion. 18 años hace que se separaron, creo. Taya says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. The curse. For every mountain we climb, another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Even the sky seems to have grown tired of it all. Buah. El ambiente está morado. Nubes negras. LOL. Habilidades de Bahamut. Ahora puedes usar los poderes de Bahamut. Despliega sus habilidades como onda letal o aliento fulgurante y explora nuevos estilos de combate. Puedes confirmar más información. Vale. Destreza de Bahamut. Oh. Alas fulgurantes. Invoca unas alas de dragón que van llenando la barra de megafulgor. Cuando esta se llena por completo, permite lanzar megafulgor al pulsar círculo. Para atacar al enemigo con una miriada de proyectiles lumínicos. Wow, I'll be happy if I disturb Joshua. While he rests, I might as well see what Otter has to say. Vale. No vamos a avanzar más, ¿vale? Oh, qué guapo el ambiente así con el tono moradito este. It will take time to come to terms with everything that happened in the Dominion. But time is the one thing we always seem to lack. El ambiente está caliente. A ver. Equipo. Tendremos que probarlo, ¿no? Onda letal. Es de ataques a distancia, ¿eh? Y la otra es... Ay, me gusta el dibujo, el color que le han elegido. Es como turquesa, está guay. Aliento fulgurante, es como una llamarada. Lo probamos. ¿Y dónde está puesto? Ah, abajo. Hostia. Qué guapo el dibujo. ¿Y esto qué es? Ah, es una bolita que dispara al enemigo cuando Clive ataca con magia. O sea, es de atacar con magia. Gigafulgor. Vale, esto me imaginaba que sería... Esto lo vamos a aprender. Did you see the pair that got hauled into tires? Vale, voy a guardar.
Sí, tengo sus poderes ahora. A ver. Esperen, podemos repetir la fase esta. Y de desafíos. Imagino que está Bahamut. Solo Bahamut. Pensaba que el combate anterior también estaría. El del caballero ese chungo que ha salido. A ver. Entrenamiento. A ver, vamos a ver cómo son las habilidades. Vale. Hostia, pero es pasivo. Es pasivo. Hostia, lo mismo no me gusta, ¿eh? Lo mismo las habilidades que tiene a lo mejor no me acaban de convencer, ¿eh? ¿Puedo tirar otras magias mientras? No. Hostia, no me acaba de convencer. Esto de que sea... De que mientras estoy en este estado solo puedo moverme y no puedo... Oh, es fuerte, ¿eh? Es poderoso, pero... Esto no llega muy lejos. A ver, es poderoso, pero no sé, no me acaba de convencer, ¿eh? Vamos, probemos esto. ¿Sabes? Esta bolita, por ejemplo, sí que es útil. ¿Se puede volar? No. Me pongo en este estado, solo se queda por ahí flotando, pero no puedo ni subir ni bajar. Iba dragontina. Comparando con todas las cosas que puedo hacer solo con Garuda. Lo voy a intentar usar, pero no me acaba de convencer. No me acaba de gustar. Lo veo muy de mago. Muy de, por ejemplo, cómo se juega la Mu. Encaja un poco con Bahamut. A ver, por ejemplo, esto no me gusta nada. Esto de la bolita sí que me ha gustado, porque para combos, mientras hago combos, voy soltando magia con eso. Y no está tan mal. Esto no me gusta porque es muy estático. Y la otra habilidad sí que me gusta. Vale, ya sé lo que pasará. Ya sé lo que haré. Hola, Freyan. No me gusta Bahamut. Es que, fíjate, cuando me pongo en este estado no puedo hacer nada. No puedo atacar ni nada. Solo puedo esperar a que se cargue. No me acaba de convencer esto, ¿eh? Esto de que esté estático. Si mientras estás en este estado pudieses pegar y tal, vale. O tirar magia o algo así. Es para X momentos, sí. A ver, hay bosses en los que servirá. Pero claro, a mí me gusta mucho jugar a convear. Y con este... A ver. Pongo esta y los dracosatélites. Esta sí que me gusta. Mira, esta habilidad, ¡pum!, sí que me gusta, porque yo me puedo acercar al enemigo y mientras están las bolitas yo puedo ir pegándole, ¿sabes? Y esta incluso mientras pego vas tirando magia. Esta sí. Esta sí. O sea, las dos magias sí que me gustan, las usaré. Pero lo que haré seguramente, como esto no me gusta nada, porque es que a la que cambio de esto se quita, ¿sabes? O si al menos el Mega Fulgor se fuese cargando de por sí, pero no se carga. No sé, el botón círculo no me gusta. Entonces, sí que lo voy a usar, pero no a él. O sea, a él me lo quitaré, me desequiparé Bahamut
usaré otro, por ejemplo ponerme Fénix, pero le desbloquearé estas dos habilidades para poder equipármelas aquí, porque las habilidades sí que me gustan. Esta, por ejemplo, no tanto. Esta sí que me gusta, porque son golpes pasivos que se van haciendo mientras yo puedo estar haciendo otras cosas. O sea que esta sí que me la quedo, seguro, 100%. Onda letal me la quedo. Pero el círculo no me gusta. Si no fuera por el círculo... O sea, si el círculo te permitiese atacar, ya me gustaría más. Pero no te lo permite. A ver si cuando lo mejores, cuando lo mejoremos, a lo mejor cambia. A ver. Invoca las alas de Bahamut y empieza a conjurar Megafulgor. Cuando la barra de Megafulgor se llena, puedes lanzar hechizo al pulsar círculo, vale. La potencia del hechizo aumenta con el número de veces que la barra se llena. Mientras estás conjurando Megafulgor, solo se pueden esquivar los ataques enemigos y usar la habilidad Dracosatélites. No se puede ejecutar ataques físicos ni mágicos. Dracosatélites se puede usar. No se puede ejecutar ataques físicos ni mágicos. Al realizar una esquiva perfecta mientras conjuras Megafulgor, ejecutarás una esquiva dragontina. Ese tipo de esquivas llenan mucho la barra de Megafulgor. Al recibir daño, las alas desaparecen y la destreza se cancela. Vamos a probar eso. Vale, los dracosatélites sí que los puedo usar. Vamos a poner otro enemigo. Este es muy débil. Elegir enemigo. Algo más grande, tío. Algo grande, grande. Orco caudillo. Venga, va. No. Vale. Esto ya es otra historia, ¿eh? Vale, o sea, yo mientras estoy en este estado, pone que sí que puedo usar... Ah, vale, ya lo entiendo. Vale. Yo puedo invocar los dracosatélites, ponerme aquí y lanzar. Vale, vale, vale. Esto sí lo puedo hacer. Ah, y de hecho puedo cargar el tiro y hacer magia tocha. Vale, no está mal. Lo que pasa es que es jugar muy pasivo, ¿eh? No sé, no me acaba de convencer del todo, pero... para mantener un combo sí que va bien, porque tira muchas bolitas que se mantienen ahí. Bueno. A ver. No está mal, ¿eh? No está mal. Viéndole un poco más el cómo se juega, no está tan mal. Lo que pasa es que se queda muy vendido cuando tienes que jugar así. Y dependes de haber invocado esto. Que tengo la sensación de que en el dibujo salen dos. Entonces tengo la sensación de que... Vale, al mejorar la habilidad se incrementa el número de orbes. Ya me lo imaginaba. O sea... O sea que habrán dos bolitas atacando. Bueno, el daño que hace no está mal, ¿eh? Vale, pues esa es la manera que tendremos de jugar a Bahamut. Me lo voy a dejar, de momento. Aunque no me convenza del todo.
Voy a intentar jugarlo. Pero bueno. Pero bueno, gente, se acabó. Me voy a cenar. Voy al baño, no, ya voy a cerrar. Acordaos de darme follow y darle me gusta, que ha molado un montón este directo. Este combate final ha sido increíble. Me voy a cenar. Mañana tenéis vídeo especial de que hemos llegado a 200. Y qué más. Y seguimos mañana con el Final Fantasy XVI, ¿vale? Me voy a cenar y luego después de cenar no sé qué haré. A lo mejor me veis por la plataforma morada, que hace mucho que la tengo medio abandonada. Pero bueno, ya veremos, ¿vale? Gracias por haber estado por aquí. Nos vemos mañana. Y eso, espero que lo hayáis pasado bien. Espero haber conseguido mi objetivo de haceros pasar un buen ratillo. Y mañana seguimos. Mañana seguramente tocarán misiones secundarias y lo de siempre. Lo de siempre que acaba un combate tocho es misiones secundarias y avanzar un poquito de historia. Y al día siguiente ya viene la parte tocha. Es el mejor, jolín. Muchas gracias, Facu. Acordaos de que hago directos también en la plataforma morada. Por ahí abajo tenéis todas las redes que tengo y en todas voy subiendo contenido, ¿vale? TikTok, Instagram, Faneo por si queréis leer mis cómics y demás. Nos vemos si queréis luego. Bueno, si me conecto luego en el otro lado, pues luego. Si no, mañana por la tarde, hora española, sobre las 4 o las 5 normalmente, ahí estamos. Ahí he dejado Freya el Linktree para que tengáis todos los enlaces. Ay, ya está, despedida hecha. Buenas noches, gente. Chao.